Cuéntame, ¿cuál es la nota? Inostroza, ¿lo traen o qué? Decretar la libertad provisional del reclamado. Ay, Dios mío, no te puedo creer. Audiencia Nacional, Sala de lo Penal. A ver, aquí tengo. Rollo de Sal, extradición para Rivera Paz. Señores magistrados Concepción Espejel, Enrique López López, Ramón Sáez Valcárcel. Antecedentes procesales. En la presente causa figuran como reclamados César Inostroza, quien se encuentra privado de libertad por la misma. Al inicio de la vista que estaba señalada el letrado de la defensa, Guillermo Ruiz Bley, ese es justamente el abogado, ¿no? Y el Ministerio Fiscal sobre este particular se opuso a la solicitud de libertad, ya adhiriéndose el letrado Luis Vagos Cañas. Razonamiento jurídico. A ver, déjame decir. Mira, la nota es esta. La sala acuerda, la sala penal, ¿no? De la Audiencia Nacional en España, decretar la libertad provisional del reclamado César Inostroza Pariachi, ¿no? Nacido en el año 56 en Junín, provincia de Jauja, Argentina. ¿Se han pajareado o qué? Previa fijación de domicilio en España. Bueno, sale libre, es libertad provisional, pero sale libre. Finalmente, César Inostroza Pariachi. Ya te gané, ¿ah? Por radio, compadre, ya te gané, ¿ah? Dice, tribunal 2 veces por semana. Bueno, hay algunas condiciones, obviamente, ¿no? Primero, fijación de domicilio en España, de teléfono de contacto. Se le quita el pasaporte para que no pueda salir de España. Pero ojo, en España, en la Comunidad Europea, tú te mueves en carro viejo y no pasa absolutamente nada. Puedes cruzar varios países. Varios países no tienen justamente este tema por la libertad justamente de movimiento de personas, por la Unión Europea. Dice, y con la obligación de comparecer ante este tribunal 2 veces por semana y cuantas veces fuera llamado y ante este tribunal o juzgado o comisaría más próximo a su residencia o domicilio. Que responda a fin de dar cumplimiento al acordado, notifíquese esta resolución, pirirín, pararán. Aquí voy a leer el reglamento jurídico, después lo voy a ir comentando porque ya estamos en la línea con el abogado penalista Julio Rodríguez. Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Cristian, un placer escucharte. Julio, tú, digamos, fuiste abogado de César Inostroza Pariachi, eres su abogado aquí en Lima. ¿Tienes alguna relación con él actualmente, no? No, nunca he sido su abogado, ni tampoco he tenido ninguna relación. Me he confundido con Pedro Chávarri, entonces. Sí, con Pedro sí, así es. Correcto. Julio, ¿qué ha sucedido acá? ¿Cómo entender esto? Teniendo en cuenta que más bien había habido una audiencia anterior que yo entiendo no era para esto, sino era justamente para el pedido de extradición. Son cosas que corren paralelas. ¿Es así o me equivoco? Es así, Cristian. Lo que sucede es que en el sistema de justicia español, que es considerado uno de los sistemas de justicia más respetuosos de estándares internacionales de derechos humanos, lo que ha determinado ahora es efectivamente el procedimiento de extradición va a continuar, ¿no? Se ha pasado el primer filtro, que es existen elementos claros que podrían encuadrar en el tipo penal y esos delitos también están previstos en la legislación española, el famoso supuesto de doble incriminación. Han puesto un check, han dicho esto es así, entonces vamos a seguir adelante para evaluar ya el tema de fondo. Mientras eso sucede, lo que se ha requerido es que se le permita al ex supremo Inostroza Pariachi afrontar ese procedimiento de extradición pasiva para el Estado español en libertad. Y esto es lo que finalmente han decidido. Lo han puesto en libertad con algunas medidas evidentemente de control de comportamiento procesal durante esta etapa, que implica que tiene que pasar por un registro biométrico 2 veces por semana, ha tenido que entregar su pasaporte y evidentemente tiene que fijar un domicilio en donde la justicia española puede en cualquier momento verificar que esta persona está allí. Déjame entender, Julio, ¿cuál habría sido, desde tu punto de vista, el criterio para que entendemos, cito el razonamiento jurídico de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, entendemos que el riesgo de fuga ha disminuido, permitiendo que pueda ser decretada su libertad provisional? ¿Qué puede haber pasado? Y la pregunta es directa, si es que, claro, son cosas que corren paralelas, pero de alguna manera están o no vinculadas. Es decir, el hecho de que se le haya dado la libertad provisional juega a favor, es, digamos, un llamado a que el pedido de extradición por parte del Perú vaya a ser descartado, ¿o no tiene nada que ver? Mira, no tiene nada que ver. Lo que sucede, y por eso inicié diciendo ello, Cristian, es que la justicia española es considerada por ser muy respetuosa de los estándares internacionales. ¿Qué significa eso?
la medida de detención en cualquier momento puede ser reformada. Es una medida que tiene un carácter absolutamente temporal. Okay. Y eso en la práctica, si el magistrado, si el juez, si la sala se dan cuenta de que han decaído los presupuestos iniciales que permitían dar esa medida, ellos inmediatamente tienen que cambiarla. Incluso se puede cambiar hasta de oficio. Entonces, acá eso definitivamente nunca sucede por todo lo que nosotros sabemos cómo lamentablemente funcionan algunos de nuestros órganos de justicia. Pero en España no es así. En España han verificado, desde que él está en España, este peligro que originalmente era mayor ha decaído. Si se ha decaído, entonces ya no es necesario que esté privado de libertad y afrontará esta extradición pasiva con reglas de comportamiento. Ok. ¿Cómo ves tú el caso de la extradición, teniendo en cuenta que viajó, creo que fue Amado Enco, si no me equivoco, procurador anticorrupción, estuvo hace poco en Madrid justamente en esta audiencia de extradición? ¿Qué se esperaba de esa audiencia y cómo encajar la noticia ahora de que se le da la libertad provisional? Ok, tú me dices que no tienen nada que ver, pero ¿cómo va desde tu punto de vista el pedido de extradición del Estado peruano al Estado español de César Hinojosa Pariachi? Mira, Nelson, yo veo que el pedido de extradición del Estado peruano va a tener una enorme complicación cuando se llegue a analizar el tema de fondo. ¿Por qué? El tema de fondo va a ser lo medular. En primer lugar, porque acá esto se pasó por agua tibia y en España van a ser muy rigurosos en ese control. La pregunta es obvia. ¿Quién decidió la interceptación telefónica de un juez supremo? No la decidió el fiscal de la Nación. Ese solo hecho va a generar un debate enorme desde la perspectiva jurídica, académica, jurisprudencial en España, porque el ex Supremo Hinojosa tenía pues las prerrogativas de su investidura como magistrado de la Corte Suprema, y por lo tanto, en virtud a ello, solo se le puede restringir derechos fundamentales en la medida que lo solicite un fiscal supremo y lo apruebe un juez supremo. En el caso de él, estas medidas de interceptación a las llamadas telefónicas no fueron hechos por la Fiscalía Suprema, sino fue hecho por jueces de menor instancia. Por lo tanto, ahí van a haber una discusión muy grande y ahí se va a validar si es que eso fue respetuoso de derechos fundamentales que le correspondían a esta persona. Si no es así, no se tomarán en cuenta los audios. Ese es un mismo argumento, déjame hacer el paralelo que están utilizando en la defensa justamente de Chávarri respecto de que no podía ser José Domingo Pérez quien investigue a un fiscal de mayor jerarquía también. Bueno, en el tema del deslacrado, porque claro, ¿no? Hubo una columna interesante de Ricardo Uceda que justamente planteaba que la jueza le decía, bueno, ¿a qué es lo que usted buscaba? Usted buscaba información de Chávarri. Y eso justamente tenía que pasar por un pedido a una instancia superior que era un fiscal supremo. Claro, y en virtud de ello, existe el día de hoy un proceso de investigación en la Fiscalía contra Pérez y contra el juez que ordenó esa medida, porque evidentemente los estándares de la Constitución no pueden ser pasados por alto bajo ningún pretexto. Ok, pero entonces ese mismo argumento sería aplicable también, ¿o crees tú que va a ser un hueso duro de roer para lograr de la justicia española el pedido de extradición? ¿Te parece que ese es el punto más importante o, digamos, más grave que tiene que superar el pedido del Estado peruano? Correcto, pero no solo va a votarse ahí, sino en la medida en que se verifique que eso no ha podido establecerse de manera respetuosa de los derechos que le corresponden a esta persona, el siguiente paso que se tendrá que dar es, muy bien, a ver, si es que esto ha sido así, ¿con qué elementos se cuentan? ¿Qué elementos acreditan que esta persona habría cometido la serie de comportamientos delictivos que se le atribuyen? Esto ya se va a ir reduciendo y lo que va a suceder en la práctica es ya la verificación de fondo. Estos delitos que se le atribuyen y que están también incriminados en España tienen suficientes elementos que permitan establecer que va a poder ser un juzgamiento respetuoso del debido proceso, porque si estos elementos están muy endebles o no están presentes, la justicia española no va a admitir la extradición. Pero ahí va a venir una discusión adicional, ya no de corte de fondo, sino del órgano encargado de la persecución. Ya se ha escuchado a su abogado en España mencionarlo y repetirlo, diciendo que en el caso peruano el juzgamiento a este ex supremo
no va a ser absolutamente imparcial, sino que hay una tendenciosa y arbitraria, claro, según su abogado, direccionalidad política. Y eso sí va a generar también otro escollo, porque la justicia peruana tendría que acreditar que no tiene ningún grado de involucramiento en el ámbito político. Es decir, no se trata acá de que otros poderes del Estado tengan alguna injerencia directa, ya sea en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, para perseguir a esta persona. Correcto. Ahí es donde también va a ser bien difícil, porque hemos tenido hasta declaraciones del presidente de la República respecto a Inostroza, y por lo tanto eso compromete la actuación de la justicia peruana y evidentemente pone en riesgo la posibilidad de que esta persona sea traída al Perú, porque si es que existen elementos suficientes y hay delito, tendría que ser juzgado acá. Correcto. Ok, Julio, gracias por tu participación. No, aquí las clases aquí, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Julio Rodríguez. Sí, pero yo me equivoqué, no era Inostroza Parachi, abogado de Pedro Chávarri. Pero claro, hay temas también que, ¿no? Que, claro, él como defensa de Pedro Chávarri también, digamos que puede extrapolar. O sea, lo que algunas cosas que favorecen a Inostroza, él las puede extrapolar para argumentar mejor la defensa de Chávarri, ¿no? También hay que decirlo, si Julio me está escuchando, él sabe que la cosa también viene un poquito por ahí. ¿Qué pasaría si Inostroza Parachi se fuga, se va de España? ¿Cómo quedaría la relación Perú-España? Porque me imagino que España ahí también no le está poniendo ni siquiera el billete electrónico. Está confiando en que él se va a acercar 2 veces por semana a firmar, y que además cada vez que es no requerido se va a acercar Inostroza Parachi. Vamos a ver. Tenemos en la línea al fiscal Jorge Chávez Cotrina. Él es justamente el coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado. Fiscal Jorge Chávez Cotrina, muy buenos días, gracias por atendernos. No, muy buenos días y gracias por la llamada. Fiscal, ¿cómo ve el tema finalmente de César Inostroza Parachi? ¿Qué pasó? Digamos, cómo afecta el trabajo que venía haciendo la Fiscalía en el caso explícito del señor César Inostroza Parachi? A ver, para empezar, el Ministerio Público no persigue políticamente a nadie. A ese señor lo estamos pidiendo porque ha cometido presuntos delitos. El Ministerio Público persigue el delito. O sea, venir a pretender sostener que está siendo víctima de una persecución, eso es totalmente falso. Creo que todo el país ha escuchado los audios en el que el señor está siendo involucrado. Él está siendo investigado por ser presunto líder de una organización criminal y además, a través de esa organización criminal, haber cometido delitos de tráfico de influencias y cohechos. El hecho que en este momento la justicia española le haya cambiado su situación jurídica de detención por comparecencia no afecta el proceso de extradición, es decir, no afecta el fondo de la extradición. Correcto. Esperamos que en el transcurso de los días, creo que tienen 3 días para que la Corte se pronuncie si procede o no procede la extradición, pero eso no termina ahí, porque por mandato constitucional español también existe la doble instancia, es decir, si es que declaran procedente la extradición, la defensa de Inostroza va a apelar. Si declaran improcedente la extradición, obviamente los abogados del Estado peruano tendrán que apelar. Es decir, esto se va a resolver de todas maneras en segunda instancia, es decir, todavía tenemos para rato. Correcto. Ahora, yo conversaba con el abogado, el doctor Julio Rodríguez, que también hay que especificarlo, defiende al señor Chávarri, que claro, está en una situación un tanto similar, es decir, él argumenta que un punto complicado para plantear la posición del Estado en el pedido de extradición va a ser finalmente ante la pregunta de la justicia española de un fiscal, digamos, que no tiene la categoría de fiscal supremo, haber ordenado las escuchas contra César Inostroza Parachi. ¿Cuál sería el argumento ahí? Bueno, que las escuchas no fueron directamente a Inostroza Parachi. A ver, yo le voy a dejar bien claro el tema a los abogados de la defensa, porque obviamente como buen abogado de defensa pretende pues distorsionar la verdad, ¿no? Y eso obviamente está dentro de su derecho, es parte de su función. Pero aquí al señor Inostroza, cuando se intercepta el teléfono a fines de diciembre o la primera semana de enero del año pasado, ni la Fiscalía del Callao ni los policías sabíamos a quién pertenecía ese número, porque como usted comprenderá, pues estos delincuentes no se identifican con su nombre. Recién a partir del 7 de junio, en junio del año pasado, la empresa telefónica nos comunica oficialmente que ese número pertenecía
uno a Walter Ríos y el otro al señor Inostroza. A partir de ese momento, cuando ya tenemos conocimiento de quiénes eran estos personajes y qué función tenían y qué cargo tenían, obviamente nuestra fiscal de crimen organizado del Callao se aparta del proceso e informa inmediatamente al fiscal de la Nación, porque a partir de ese momento ya perdía competencia. O sea, eso está bien claro. Ok. Las escuchas telefónicas han sido legales. Pregunta, fiscal, ¿se siguieron realizando escuchas a César Inostroza Pariachi una vez que ustedes se enteraron y en todo caso esos audios han sido incluidos en el expediente contra César Inostroza Pariachi? Ahí podría haber un problema, es decir, porque por lo que usted me dice, una vez que se enteran que era Inostroza Pariachi, no se pidió la autorización de un fiscal supremo, simplemente se apartaron del caso y no se siguió escuchando Inostroza Pariachi, ¿o sí? A ver, fíjese usted, una semana antes, aproximadamente, no tengo los días exactos, usted comprenderá, una semana o días antes, ya las escuchas telefónicas contra todos esos miembros había cesado por mandato del juez, porque el juez nos da un plazo. Correcto. ¿No? Termina el plazo y cesa. Eso terminó más o menos a fines de mayo y ya después, obviamente, ya las escuchas ya no se dieron. Ok, perfecto. Entonces no se va a poder argumentar eso finalmente. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Eso lo tenemos bien claro nosotros y lo tiene bien claro también nuestros fiscales supremos, como también lo tiene bien claro la Corte Suprema que ordenó su mandato de detención. Porque si eso fuese sido así, la Suprema nos hubiera declarado como fe ilícita y obviamente no hubiera tenido ningún efecto. Correcto. El tiempo me ganó. ¿Ustedes finalmente confían en que tampoco, digamos, confían en la justicia española en el sentido de que Inostroza no se va a fugar de España? ¿Se fue? ¿Hola? Se cortó. Fiscal, sí, sigue ahí. Dígame. Sí, ok. No, yo le preguntaba, la confianza, imagino, en la justicia española que Inostroza Pariachi no se va a fugar, porque hay movimiento libre de personas en las fronteras españolas. Claro, tiene que firmar un libro cada 2 veces por semana, pero digamos, sería también un tema, digamos, de la diplomacia con España complicado, si es que dándole libertad provisional Inostroza Pariachi se termina fugando nuevamente. No, yo creo que las autoridades españolas tienen que tomar todas las medidas correspondientes para evitar que este señor se fugue de España. Tienen la costumbre ya de fugarse, se fugó del país. Nada garantiza que no se fugue, pero nosotros esperamos, obviamente, que el gobierno español tome todas, repito, las medidas correspondientes para evitar que este señor salga del territorio español. Correcto. Hasta en tanto concluya su proceso de extradición, que esperamos que sea positivo para el Perú. Termino con esta, fiscal. Este ejecutivo, ¿no? Y muchos políticos se llenan la boca de la lucha contra la corrupción sin cuartel. La pregunta es, ¿nuestro ejecutivo pone la plata donde pone la boca? Es decir, ¿le han soltado no el billete para que ustedes puedan hacer bien su trabajo en la Fiscalía? Sé que la Fiscalía carece de recursos para luchar contra tantas organizaciones criminales hay en el país. Fíjese, nosotros hemos pedido un presupuesto adicional más o menos de 74 millones y solamente nos han dado creo que 25 millones. Esperemos que con esos miserables 25 millones podamos hacer algo, porque tenemos que sostener nuestra Fiscalía de Crimen Organizado, Corrupción y Lavado a nivel nacional. Correcto. Sin embargo, y dice van y queja, no nos han dado un solo centavo para la lucha contra la trata de las personas. Correcto. Un delito tan grave, tan nefasto, que no tiene ningún apoyo de parte del gobierno. Correcto. En este asunto yo sí quiero ser claro y decir que el gobierno le da la espalda a la lucha contra la trata de personas. Buen punto. Esperamos que este movimiento que se acaba de sentir, movimiento telúrico, también mueva algo al Ejecutivo y le suelte el billete a usted, fiscal. Muy bien. Un abrazo. Gracias.